Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora en que estés viendo este video. Me presento, yo soy Juan Salvador Rosas y me encuentro estudiando el Diplomado Internacional Transparencia, Privacidad y Seguridad en Entornos Digitales en el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. En esta ocasión, yo quiero hablarles de los entornos digitales, quiero hablarles de lo que es las redes sociales, cómo es el acceso a la información y cómo tú como ciudadano, como servidor público, como estudiante, ciudadano a pie, puedes tener estos derechos de acceso a la información de acuerdo a eh, tus necesidades de acceso, ¿no? Como primer punto, yo quisiera hablarte de lo que es la falta de regulación en las redes sociales de las autoridades. ¿A qué me quiero decir? Independientemente de tu estado de la república en el que vivas, hay autoridades gubernamentales que difunden información en sus redes sociales institucionales, podríamos decirle. Llámese una Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una Secretaría de Obras Públicas, una Secretaría de la Función Pública, un órgano garante que difunden esa información. Pero ¿qué pasa cuando hace falta regular esa en las redes sociales? ¿Qué es lo que implica? Pues podría implicar propagación de bulos, que son las noticias falsas, falta de certeza de la fuente, pérdida de cuentas de una administración, eliminación de información pública, falta de responsabilidad en la difusión de información. Esto no garantiza el derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión de los ciudadanos, limitando los bloqueos en cuentas oficiales por a comportamientos abusivos. Estoy moviendo para que puedas ver bien la lámina. ¿Qué sucede cuando pasa esta situación? Hay unas tesis jurisprudenciales en materia de redes sociales que emitió la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Por ejemplo, el derecho a la información, su prevalencia cuando entra en conflicto con el derecho a la privacidad. Aquí viene la jurisprudencia. Cuando estos dos derechos entran en conflicto, tanto el derecho de acceso a la información como el derecho a la privacidad, para determinar cuál de ellos prevalece, la autoridad deberá considerar las actividades o actuaciones de los sujetos involucrados. En esa contraposición realizan, así como la relevancia pública o de interés general que la información en cuestión tenga por la sociedad. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, por ejemplo, yo, Juan Salvador, en un mundo que a lo mejor puedo llegar a ese nivel, me convierto en secretario de gobernación. Y entonces yo empiezo a publicar en mis redes sociales información de mi quehacer gubernamental. Ojo, no estoy hablando de redes sociales institucionales o gubernamentales o de la propia Secretaría de Gobernación que estoy encabezando, sino la red social en Instagram, Facebook o en este caso X de Juan Salvador. Y ahí tengo información de mi familia, de mis viajes, información muy personal, pero también estoy publicando información de mi quehacer como servidor público. Y no estoy usando la red social institucional, sino la privada. ¿Y qué pasa cuando alguien empieza a cuestionar mi actividad? La tengo pública, estoy difundiendo información de que estoy en cierta actividad, estoy firmando convenios, todo de mis quehaceres gubernamentales y también estoy publicando mis fiestas de cumpleaños, mis viajes, situaciones personales. Entonces empiezo a ser cuestionado, empiezan a criticar o empiezan a cuestionar mi quehacer gubernamental. Digo, es mi red social personal. ¿Qué hago? Bloqueo a esas personas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Violentando su derecho de acceso a la información. Y es para eso es esta jurisprudencia, para evitar que yo bloquee y violente ese derecho a la información. Entonces,
me denuncian, me someten ante el órgano garante, cuestionan mi actividad porque estoy bloqueando a los ciudadanos, a su libertad de acceso a la información, a su libertad de expresión. Y entonces aquí es donde viene eh, el que me obliguen como servidor público a abrir mi red social personal porque estoy publicando información que es de mi quehacer gubernamental. Ahí es cuando entran en conflicto las redes sociales. Por eso aquí es muy importante no difundir información en nuestras redes sociales personales y utilizar las redes sociales institucionales. La siguiente jurisprudencia es redes sociales de los servidores públicos. La protección constitucional de sus cuentas personales no puede obedecer a su configuración de privacidad. Es lo que les vuelvo a decir como servidor público, que es lo que dice esta jurisprudencia. En el caso de sus cuentas personales de redes sociales, estas adquieren la misma relevancia pública que sus titulares, particularmente si a través de ellas comparten información o manifestaciones relativas a su gestión gubernamental, cuestiones que siempre serán objeto del interés general protegidas por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, la privacidad de sus cuentas personales de redes sociales no puede depender únicamente de la configuración abierta o cerrada que se elija, sino que debe obedecer el tipo de información publicada a través de ella. Esa es otra tesis de la Suprema Corte, pues que nos abre más el panorama para que nosotros como servidores públicos o como servidor público, en este caso hipotético, como te digo, soy titular de la Secretaría General de Gobierno, entonces no amerita que nosotros publiquemos en nuestras redes sociales personales información que es de nuestro quehacer gubernamental, que es de la gestión gubernamental, y nosotros estemos bloqueando a la ciudadanía. O, en este caso, si tú eres ciudadano, no eres servidor público, no puedes ser bloqueado por una red social donde están difundiendo gestiones gubernamentales. Este es el derecho que se tiene, es el derecho de expresión, el derecho de acceso a la información. Pero también hay otros cuestionamientos. Puede ser bloqueado cuando eh, no se protege, digamos, esos derechos de acceso, ese derecho a la información, ese derecho a la libertad de expresión. No se protege el comportamiento abusivo de los usuarios cuando existen amenazas, cuando existen injurias, cuando existen calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia, que van dirigidas tanto al titular de la cuenta como a otros usuarios que interactúen entre ellas. En ese momento es cuando ya es, no se protege ese comportamiento, cuando ya se vuelve abusivo hacia los usuarios. Ojo, muy importante. O sea, no quiere decir que, ok, estás abierto, tienes libertad de acceso a la información, estás gestionando, usando tus derechos como de libertad de expresión, pero cuando empiezas a amenazar, cuando empiezas a levantar injurias, cuando hay calumnias, cuando hay coacciones o incitas a la violencia, entonces en ese momento sí puede ser bloqueado, bloqueada, sí puede ser cuestionado tu comportamiento, se puede considerar abusivo y ahí no ejerce el derecho de acceso a la información. Pero también hay otros puntos que te invito a que consideres porque es cuando no se considera el comportamiento abusivo, cuando hay expresiones críticas, cuando son severas, provocativas, chocantes, que puedan llegar indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa. Ahí es cuando no se consideran comportamientos abusivos. Es por ello que tengamos cuidado en cómo expresarnos en las redes sociales o tengamos cuidado en qué momento podemos bloquear a un usuario por hacer comportamientos abusivos. También hay que tener cuidado de qué información publicamos en nuestras redes sociales personales,
porque en el momento de que publiquemos información de la gestión gubernamental, tenemos que hacer abierta esa red social porque ya tenemos información que es generada por el gobierno. Por mi parte es todo, les doy las gracias, denle like, denle muchas vistas, compartan y nos vemos en la próxima eh, video que hagamos referente a los diplomados que estamos cursando en el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales. Cuiden sus datos personales, sobre todo, protejan y ejerzan su derecho de acceso a la información. Hasta la próxima.